En un mundo donde la muerte es algo habitual. Con vidas perdidas. No hay monstruos, ni fantasmas. Sino un mundo lleno de historias que terminaron en ruinas que necesitan ser contadas. Y yo ir investigando las historias que terminaron en tragedia. ¿Cómo es este mundo en ruinas? Y averiguar si hay algo de esperanza en este mundo. Recuerdo un lugar, un sitio donde siempre habían casi accidentes. Recuerdo un accidente donde un gato intentó salvar a su dueña pero ambos fueron atropellados. Hubo un caso similar en Estados Unidos, pero allí la dueña sobrevivió pero perdió la capacidad de caminar y entró en depresión después de la muerte de su gato. ¿Acaso eso fue un déjà vu o coincidencia? En un río encontraron un niño, a este lo mataron abriéndole la boca y tenía un plato en la cabeza. Cuando le quitaron el plato tenía todo su cerebro expuesto. Eso me recordó una estatua de una criatura llamada Capa en Bellón, el pueblo donde vive mi abuela. Tal vez los que lo mataron lo hicieron parecerse a un Capa como una burla hacia él. En mi investigación necesitaba descansar y conocí a un anciano que le faltaba una mano. Yo le pregunté y me contestó que él antes era un matón que tenía un gran tupé, pero un día mientras paseaba con su novia ella vio un naranjo y quería una naranja. Él trató de coger la naranja, pero no contó con que el dueño estaba podando, y por accidente el dueño le cortó la mano y el tupé. Él me dijo que siendo jóvenes hacemos muchas estupideces y que él era el vivo ejemplo. Me parece curioso como un matón pasó a ser un anciano muy amable. Hace tiempo fui a un pueblo donde había dos estatuas, uno de un perro y el otro de una rana. Yo le pregunté a una anciana del pueblo y ella me contó que esas estatuas eran para recordar a dos animales de una época lejana, una donde un perro y una rana protegieron un templo, que al final ambos caerían pero dejando un legado donde todos protegieron el templo. Creo haber visto otras estatuas como estas, creo que se llamaban comainos. En uno de mis viajes vi una subasta donde daban un sombrero viejo y antiguo color verde con un listón morado, el cual fue encontrado hace poco. Decidí apuntarme para guardar el sombrero como parte de mi colección. Se puede decir que soy un coleccionista, pero honestamente no entiendo por qué el sombrero lo olvidaron. Por lo que pude ver de este sombrero estaba en perfecto estado. Lo llevaría a un sastre para arreglar unas cosas y limpiarlo. Tal vez si tengo pareja se lo dé como regalo. Aún recuerdo un incidente. Había un circo, donde el atractivo de este era el espectáculo del niño y el león. Sin embargo, una noche hubo un incendio, uno que consumió al circo. Después de eso trataron de buscar al niño, pero encontrarían los cuerpos del niño y el león. Por la posición del león, este trataba de proteger al niño de las llamas. Al parecer, no lo logró y ambos morirían juntos, como los amigos que eran. Una noche fui a un bar nocturno donde la encargada era una mujer hermosa con un kimono azul. Yo le pregunté por qué el origen de la temática del bar. Ella me contó que un ancestro suya se perdió en la nieve y dicen que se volvió un espíritu que aparecía cuando los perdidos están a punto de morir por la nieve. En verdad, yo también me estoy perdiendo. Un día, un hombre que era arqueólogo me contó que encontró algo extraño. Y me mostró un gato robot bastante viejo. Según él, la tecnología de ese gato era demasiado avanzada incluso para ahora. Lo raro es que por lo visto de lo muy antiguo que era parece de la antigua Japón. Realmente este robot para mí es el perfecto ejemplo de paradoja, pues parece una máquina avanzada pero está tan oxidado que parece haber estado años así. Un retrato del pasado y el futuro, una obra de arte. En una ocasión, fui a un bar ambulante. Ahí conocí a dos personas, un hombre de 40, y un tipo bastante atractivo. Ambos estaban borrachos. Sin embargo, después me enteré que el joven lo asesinó el mayor junto a dos caniches. Fui a investigar y en realidad el señor no los mató, más bien les cayeron encima unos bloques de madera por accidente. Según lo que sé, el señor fue enviado a Alcatraz, y se hizo amigo de la persona incorrecta, pues su amigo de la prisión lo asesinó.
Me enviaron una foto de cómo terminó. Lo que más me llamó la atención es que tenía un oso de peluche en sus brazos, parece ser que ese fue su único amigo, en verdad, pobre sujeto. Una detective llamada Valeria Luna me contó un suceso. Un científico llamado el profesor Orión quería hacer un cohete que viajará al espacio. Él encontró a una nutria en una granja de conejos, él naturalmente decidió adoptarla. Esa misma nutria tenía varias pruebas que realizar, pues sería el que fuera en el cohete. Pero algo salió mal y el cohete explotó con la nutria dentro. El profesor Orión decidió cancelar su plan de su cohete por la pérdida de su amigo. Lo último que se sabe es que Orión está ingresado en un hospital diagnosticado con depresión. Un caso extremo que vi, fue que había un teatro al cual mucha gente iba a ver, pero en esa función el actor protagonista sufrió un accidente en medio del espectáculo, pues el personaje tenía que levantar un muro, pero en la función el muro terminó aplastándolo. Después de una investigación junto a la detective Valeria, y también presionando a los sospechosos, nos revelaron que los encargados que tenían que hacer los objetos para el escenario fueron los responsables. Ellos dijeron que el motivo era porque el actor era un chulo piscinas, y que se negaba a ayudar a los demás con su típica frase que era, ni hablar. Hace tiempo recuerdo que hubo dos personas que eran una pareja feliz. El marido era alegre y la mujer un tanto pesimista, pero de igual forma ambos eran felices con el otro, pero una noche de tormenta, el marido murió por la tormenta cuando conducía. Después, cuando su mujer se enteró, ella tomó una drástica decisión. Se quitó su propia vida. Una amiga mía había sido secuestrada, las pistas me llevaron a un lugar abandonado, creo que era una fábrica, entré sigilosamente y vi varios cuerpos de chicas jóvenes con un agujero donde debería estar el corazón. Escuché los gritos de mi amiga, fui corriendo pero vi lo peor, un chico rubio le había arrancado el corazón a Katie con un cuchillo, pero hice un ruido que delató mi presencia. Él se lanzó a por mí pero pude detener su ataque con dificultad, logré golpearle en la cara pero me hizo un corte en la cara, vi una palanca, y cuando iba a atacarme le golpeé la cara dejándolo aturdido. Aprovecha y no pare de golpearlo con la palanca, hasta que cayó al suelo y empezó a arrastrarse y diciendo cosas como: «Señor, sálvame». Yo no le iba a tener piedad y lo agarré del pelo y lo estampé varias veces a la pared. Él estaba moribundo pero vivo. Cuando vi que lo que tenía era una especie de zona de tributo a un ser antiguo, el Kyuubi, un ser majestuoso, pero todo fue por la locura de un fan a muerte de un ser místico que muchas chicas murieron, cosa que me dio una idea. Le tiré gasolina a todo el lugar, pero lo que estaba más lleno de gasolina era él. Le dije que si se le ocurriera reencarnar, me aseguraría de llevarlo de vuelta al infierno. Me fui y lancé un mechero encendido y todo el lugar estaba en llamas, podía escuchar los gritos de dolor de él. Yo solo me fui. Realmente esta experiencia es una de la que no me gusta hablar. Una historia que estudia en los antiguos libros, era una enfocada en la guerra civil de Japón. Había una mujer que era la más hermosa de un pueblo, sin embargo un día ella fue al castillo para reparar un reloj, pero el reloj estaba roto y la culparon a ella por aquello dejándola encerrada, perdiendo su valioso tiempo, encerrada por algo que no cometió. La llamaron la dama desdichada. Había un hospital abandonado en Florida Blanca. Un día decidí adentrarme a ese lugar, todo estaba lleno de vegetación y musgo en las paredes, señal de los años estando abandonado. Aún me pregunto por qué no lo derribaron aún. Caminé hasta llegar a la UCI, ahí encontré el cadáver de un doctor con un corazón hecho polvo, es como si se hubiera hecho una cirugía él solo. Encontré unos documentos sobre ese doctor, el cual parece ser que escribió sus documentos, donde habían imágenes y descripciones perturbadoras sobre varios experimentos de mezclar seres vivos tratando de volverlos quimeras, entre ellos vida humanas. Fui con la detective Valeria y le entregué esos documentos. Lograron hallar el laboratorio, pero delante de nosotros había una criatura similar a un montón de carne cocida y deforme en una especie de cápsula de contención, pero vi que la máquina estaba desactivada y dicha cosa ya no estaba viva. Valeria me pidió que me fuera a casa, del resto se encargarían ellos. Decidí irme, pero en camino a casa recordé que no volví a saber de Oso y Dudu.
Participé por un tiempo en una investigación en Estados Unidos llamada Operación Y. En esa investigación vi varias cosas, desde la muerte de una familia millonaria y encontrando el cuerpo de la madre debajo de la cama, el menor de la familia encontrado en el bosque muerto con múltiples balas, y muchos más. Por algún motivo, nunca pude dormir bien allí, siempre era el mismo sueño, yo en un mundo lleno de muertos vivientes tratando de matarme, nunca dormí en mi tiempo estando en Estados Unidos. Recuerdo a 2 agentes de la investigación que siempre iba con ellos pues eran los que más confianza me daban, pero cuando fuimos al desierto de Texas para la investigación, vimos a un grupo de personas que parecían de la mafia. Estos nos detuvieron y estaban apuntándonos con las armas, y ahí vi al líder de esa mafia, lo llamaban The Goldfather. Este se burló un poco de los agentes pero me vio a mí, se acercó a mí y me dijo algo que me dejó con muchas dudas pero dejándome algo en claro. Mira chico, nosotros somos la mafia fantasma, y supimos de esta operación pues teníamos a un miembro infiltrado. Pero tranquilo, él me dio información sobre ti y sé que tú eres un simple novato, no eres de este país y que llevas apenas una semana, pese que esta operación lleva años abierta pero le pondremos cierre de una vez por todas. Así que a ti no te mataremos, sino que te dejaremos ir libre y tranquilo, pero con una condición, y es que puedes contar tu experiencia con esto no como un recuerdo, sino como una advertencia para aquellos que deciden meterse en donde no les llaman, pues el ser humano no está preparado para lo que hay aquí, así que por favor retírese de la investigación de inmediato, esto no debe saberse hasta que sea el momento adecuado. Le daremos una compensación por las molestias. Ahora uno de mis hombres lo llevará a donde se hospeda en nuestro país, que tenga un buen viaje, y no se preocupe por estos agentes, ya nadie sabrá de ellos. Eso me dejó muchas dudas, pero me dejó en claro que esto no se debe escarbar más, pues como dice el dicho, la curiosidad mató al gato, y yo no quería ser ese gato. Me subí al coche que me llevaría a mi casa de este país, y cuando nos alejábamos escuchaba los disparos, no dije nada en todo el viaje con el conductor, pero él me contó que mató a un niño en un bosque a puro disparo pues el niño trataba de huir, creo que ya sé de quién se trataba. Unos días después, decidí irme de vuelta a Japón, realmente conseguí mucha información, entre ellas que había un cadáver de un carnicero que se vestía de Superman en la carnicería de una supertienda, unas agentes que fueron asesinadas en un casino, una misteriosa casa que contaban la leyenda de una chica que lloraba, y muchos más. Cuando volví, me recibió la detective Valeria, que vino a recogerme del aeropuerto y me llevó a casa. En el camino estuvimos charlando tranquilamente, era una mujer muy agradable y compartíamos muchas cosas en común, hasta que decidí preguntarle por qué decidió hacerse detective. Ella me contó con mucho pesar que hace muchos años su hermano y otros niños habían desaparecido, lo que ella recordaba era la melodía de una flauta travesera, y de ahí nunca volvió a saber de su hermano o de los otros niños. Y por eso se hizo detective para que hubiera algo de justicia, sin duda, ella era una mujer admirable. Estaba caminando por la ciudad pero recordé a una anciana que casi siempre se sentaba en un banco, ella me contaba chismes acerca de los demás, en verdad era muy divertido escuchar los cotilleos que me contaba. Pero ella terminó en el hospital porque se estaba volviendo débil por la edad, supe que ella murió a los pocos días. También me acordé de otro anciano que conocía el cual solía ir a menudo a un supermercado. Él me contó que lo hacía por los recuerdos que tenía con su nieta, pero al parecer fue diagnosticado con Alzheimer y no comía nada, murió por no comer debido a que se olvidaba de comer. En verdad, siento lo frágiles que somos los humanos. Una historia que me contó el arqueólogo, era una sobre el chico que se enfrentó al demonio encarnado. Era un chico joven y vivía en una aldea feliz, pero por desgracia a su aldea llegó un shogun que empezó a atacar a toda la aldea hasta hacerla arder. El chico juró venganza, pero al final lo único que mató fue al gato del shogun, al cual lo mató con la katana de ese tipo, pues el shogun al ver lo que hizo el chico a su gato, le daría una paliza hasta matarlo y usó el cadáver del chico como advertencia. Pero algo extraño es que un tiempo después se encontró al shogun hecho trizas, como si una manada de lobos lo hubieran despedazado, según las escrituras que estudio, decían que se vio una serpiente gigante con 8 cabezas y 8 colas.
Han pasado 2 semanas desde que ya no investigo, sucedió una cosa que ha cambiado mi vida para siempre, y no creo ser el único al que le cambió la vida. En Florida Blanca un tsunami arrasó con toda la ciudad, la gran mayoría de personas tuvimos que huir al Monte Arboleda pues era el único lugar seguro. Estuvimos en el Monte Arboleda por una semana y teníamos ayuda del ejército que siempre traían provisiones para los que estábamos ahí. La verdad, nunca me sentí tan solo en mucho tiempo, la verdad no pude encontrar ni a Valeria ni al arqueólogo entre los que estábamos ahí, simplemente no volví a verlos. La única compañía que tuve fue la de la mujer del bar, su nombre era Fristy, ambos conversábamos de leyendas y historias de nuestras familias. Cuando terminó el tsunami, todos pudimos bajar y ir a Florida Blanca. Todo estaba hecho un desastre, varias casas y locales destruidas, los cadáveres de varias personas, yo solo fui a un lugar, mi casa. Cuando llegué, vi que mi casa la cual estaba hecha un desastre, las ventanas, la puerta, todo lo de dentro estaba destruido, pero por suerte la estructura no le pasó nada. Yo ya estaba bastante cansado así que simplemente seguí caminando por mi casa, mirando todo lo que estaba destruido. Decidí ir a explorar un poco cómo quedó Florida Blanca y fui al museo y me acordé de una cosa, entré sin que nadie me viera y encontré al gato robot en una caja fuerte la cual me acuerdo que el arqueólogo me dijo la contraseña, pues este gato era tema mío y de él, tuve que ingeniármelas para llevármelo a casa, quién sabe qué pueden hacer si lo encuentran. Lo guardé en una zona segura de mi casa, quién sabe. Tal vez pueda encenderlo, la cuestión será cómo y con qué. Pasó otra semana, la gente estaba reconstruyendo Florida Blanca, yo ayudaba en lo que podía. Incluso pude reconstruir mi casa y quedó como nueva. También Fristy y yo nos hicimos muy cercanos, se puede decir que estamos empezando una relación, y nos ayudábamos mutuamente si uno tenía un problema o si uno necesitaba apoyo emocional. Pero, recuerdo algo que mi abuelo me contó. Él siempre me contaba que cuando era niño quería ser un héroe, pero él me dijo que lo hacía no por su héroe de manga favorito, sino por nuestro ancestro de la época feudal. Me contó que mi ancestro era un pueblerino que fue alistado para la guerra civil, pero había un sujeto el cual era un bufón, pero ayudó mucho a mi ancestro para subir de rango hasta samurái y se hicieron grandes amigos. Pero hubo un ataque inesperado donde hubieron personas que traicionaron al ejército de mi ancestro. Él le pidió ayuda al bufón pero este carcomido por la culpa, le confesó que él era un topo del ejército enemigo y que tenía que pasar información, y pidió a mi ancestro que lo matara. Pero mi ancestro le dio las gracias por siempre ayudarlo pese no ser del mismo bando, fue a pelear y murió en la guerra. El bufón después de la guerra se sintió tan culpable que decidió quitarse la vida. Pero en mi familia está la leyenda de que el fantasma del bufón decidió cuidar a todo el linaje de mi familia. Y no sé si creer en ese tipo de cosas, pero si eso es verdad, al final no estaba tan solo después de todo. Siempre tenía la compañía de aquel espíritu, que estuvo conmigo en las buenas y en las malas, a veces no nos damos cuenta que siempre habrá alguien con nosotros en presencia como en espíritu. Por eso seguiré. Seguiré viviendo pues no hay nada más valiosa que la vida de uno mismo, y hay que aprender a vivirla. Después de todo, en un mundo de ruinas puedes aprender a vivir en un mundo que pese ser cruel puedes aprender de él, para alcanzar un futuro mejor. Anda. Hola pequeño amiguito. ¿Qué haces aquí? ¿Acaso te dejaron aquí abandonado? No te preocupes, estoy aquí. Soy Fristy, no te preocupes, mi novio y yo cuidaremos de ti. Él se fue a publicar su novela, así que estaremos tú y yo. ¿Sabes? Creo que tengo un nombre perfecto para ti. Kiba.